Cuando me jubilé, lo único que sabía hacer era defender mi zona de anotación. No sabía qué más hacer. Siempre tenía la guardia en alto, listo para arrancarle la cabeza a cualquiera. Luego dejé de conformarme con estar medianamente seguro, y conseguí verdadera seguridad con ADT y su monitoreo 24/7. ¿Qué pasa, Brian? Estoy más relajado que nunca y ya no vivo en alerta constante mirando a todos lados. Oh, un gatito negro, Chiquiti. Solía tener todo un esquema defensivo para mantener las cosas medianamente seguras, pero lo medianamente seguro no era suficiente. Oh, oye. Oye, Bam Bam. ¿Qué pasa? Porque ahora, cuando se trata de proteger mi casa, uso ADT. Pasando por aquí. No, en mi casa no. Oh, un gato. El olor me golpeó como un tren de carga en el momento en que Mara cruzó nuestra puerta principal a las 11:17 de la noche Outwood de Tom Ford. Un aroma caro, inconfundible y definitivamente no era algo que mi esposa de 14 años pudiera permitirse con su salario de finanzas corporativas. Hola, cariño, dijo, dejando su bolso sobre la encimera de la cocina con una casualidad ensayada. Siento llegar tan tarde. Drew me trajo a casa después de que la cena con el cliente se alargara. No seas paranoico. Levanté la vista de mi computadora portátil, donde había estado revisando archivos de casos del Departamento del Tesoro. Eso fue muy amable de su parte, respondí. La fragancia se aferraba a su blusa de seda como un secreto culpable. Yo conocía esa colonia porque la había olido antes en Drew Alden, su jefe, durante la fiesta de Navidad de la empresa hacía 6 meses. El hombre se había asegurado de estrechar mi mano con su muñeca empapada en colonia, marcando territorio como un pavo real costoso. Mara se movió hacia el mueble de los licores, sus movimientos ligeramente torpes. Le temblaba la mano mientras se servía una generosa copa de Cabernet, la misma mano que había sido lo suficientemente firme como para cuadrar cuentas millonarias durante la última década. ¿Qué tal la cena?, pregunté, manteniendo un tono de voz neutral. Después de 20 años como contador forense para el Tesoro, había aprendido que las mejores confesiones surgían de los silencios cómodos. Aburrida, ya sabes cómo son estas cosas de clientes, respondió antes de dar un gran trago al vino. Drew solo quería asegurarse de que llegara a casa a salvo. Es muy considerado en ese sentido. ¿Considerado, en serio? Yo había visto a Drew Alden exactamente 3 veces, y considerado no era la palabra que usaría. Depredador, tal vez. Arrogante, definitivamente. El tipo de hombre que usaba trajes de $1000 y asumía que el mundo le debía todo lo que deseaba. Me voy a duchar, anunció Mara, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Este restaurante estaba lleno de humo. La vi alejarse, notando cómo evitaba el contacto visual. 20 años investigando fraudes financieros me habían enseñado a leer las señales de la gente, y las de Mara prácticamente estaban gritando. Después de escuchar que el agua de la ducha corría, caminé hacia el fregadero de la cocina. Había una copa de vino allí, con el borde manchado de lápiz labial, pero Mara no llevaba lápiz labial cuando llegó a casa. Abrí el lavavajillas. Estaba vacío. Había lavado esta copa a mano, intentando ocultar la evidencia de una bebida anterior. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de nuestro sistema de seguridad, movimiento detectado en el camino de entrada a las 9:30 de la noche. Fruncí el ceño. Mara no había llegado a casa hasta pasadas las 11. Abrí las imágenes de la cámara del tablero de mi auto, que estaba estacionado en la entrada. La marca de tiempo mostraba exactamente las 9:30 de la noche. Un Mercedes clase S negro se estacionó detrás de mi Honda Civic. Al principio las ventanas estaban despejadas, pero se empañaron gradualmente durante los siguientes 47 minutos. A las 10:17 de la noche, la puerta del pasajero se abrió. Mara salió, ajustándose la falda y alisándose la blusa antes de caminar hacia nuestra puerta principal. Había estado sentada en ese auto durante 47 minutos en nuestra propia entrada mientras yo trabajaba adentro, completamente ajeno a todo. La ducha seguía corriendo arriba. Descargué las imágenes en mi disco seguro y las encripté con los mismos protocolos que usaba para los casos del Tesoro. Luego me recosté en mi silla, mirando al techo.
14 años de matrimonio. Una hija de 12 años que creía que sus padres eran tan sólidos como una roca. Una hipoteca, cuentas conjuntas, sueños compartidos que aparentemente ya no lo eran tanto. Había pasado mi carrera siguiendo rastros de dinero, descubriendo mentiras que la gente creía haber enterrado demasiado profundo como para ser encontradas, ejecutivos corporativos que se creían intocables, políticos que asumían que sus planes eran infalibles. Había derribado a senadores y directores ejecutivos con nada más que hojas de cálculo y paciencia, pero nunca imaginé que tendría que investigar a mi propia esposa. El agua se detuvo. Cerré mi laptop y me dirigí a la sala de estar, acomodándome en mi sillón de lectura con un libro que no tenía intención de leer. Cuando Mara bajó las escaleras 20 minutos después, con el pelo aún húmedo y vistiendo su pijama favorito, levanté la vista con lo que esperaba fuera una expresión normal. ¿Te sientes mejor?, pregunté. ¿Mucho? Ese restaurante era realmente horrible. Se acurrucó en el sofá, con la copa de vino llena de nuevo. ¿Cómo va tu caso? El del contratista de defensa, indagó. Progresando. Ya sabes cómo son estas cosas. Sigue el dinero. Encuentra la verdad. Ella asintió distraídamente, desplazándose por su teléfono. Puede que llegue tarde otra vez mañana. Nos estamos preparando para la reunión de la Junta de la próxima semana. ¿La reunión de la Junta? Oh, ¿no te lo mencioné? Vera Alden vuela desde Nueva York. Quiere revisar todas las operaciones de nuestro departamento. La voz de Mara tenía una nota de ansiedad que no había escuchado antes. Drew ha estado estresado por eso toda la semana. Vera Alden, la esposa de Drew. Había oído hablar de ella, pero nunca la había conocido. Dinero de cuna, riqueza heredada, el tipo de mujer que podía comprar y vender empresas antes del desayuno. Si venía a revisar las operaciones, eso sugería que había problemas. Suena importante, dije. Lo es. Drew realmente cuenta conmigo para asegurarse de que todo luzca perfecto. Mara terminó su vino y se puso de pie. Debería descansar. Mañana es un gran día. Me besó en la frente, un beso breve y distraído, y se dirigió arriba. Esperé hasta escuchar que la puerta de nuestra habitación se cerraba, y entonces volví a abrir mi laptop. La empresa de Drew Alden, Alden Industries, era una firma de inversiones de tamaño mediano especializada en bonos municipales y proyectos de infraestructura. Tenían una reputación intachable, una base de clientes sólida y ninguna señal de alerta en sus registros públicos. Pero si Vera Alden iba a revisar personalmente las operaciones, algo había llamado su atención. Busqué los registros de empleo de Mara. Había sido ascendida a analista senior hacía 8 meses, justo en la época en que sus llegadas tarde comenzaron a ser regulares. Su nuevo puesto le daba acceso a cuentas de clientes, aprobaciones de transacciones y datos financieros confidenciales. Mi teléfono volvió a vibrar con otra alerta de seguridad. Revisé la cámara, no había nada en la entrada ahora, excepto mi Honda y el Toyota de Mara, pero la marca de tiempo me recordó que debía revisar más grabaciones. Retrocedí a lo largo del último mes. El Mercedes había estado en nuestro camino de entrada 11 veces. Siempre por la noche, siempre durante 30 a 60 minutos, siempre seguido por las llegadas tardías de Mara con explicaciones cada vez más elaboradas. Cenas con clientes, sesiones de estrategia, presentaciones de última hora, reuniones de emergencia. Todas mentiras. Me recosté en mi silla, procesando las implicaciones. Esto no era algo reciente. Había estado sucediendo durante semanas, tal vez meses. Era sistemático, planeado, lo que significaba que Mara no solo había caído en una aventura, sino que había tomado la decisión deliberada de engañarme. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico en la calle principal. En 12 horas, Mara se despertaría, me despediría con un beso y se iría al trabajo, donde pasaría el día con su amante, planeando su próximo encuentro. Volvería a casa con más mentiras, más explicaciones y más de esa costosa colonia adherida a su ropa. Pero yo ya no sería el mismo esposo ingenuo que había dejado atrás. Abrí una nueva carpeta encriptada en mi disco duro y la etiqueté como Investigación M. Luego comencé a escribir notas, documentando todo lo que había observado,
cada inconsistencia que había notado en los últimos meses y que previamente había descartado como estrés laboral o fatiga. Los mensajes de texto nocturnos que ella pensaba que yo no veía. La lencería nueva que nunca aparecía en nuestra habitación. La forma en que había empezado a hacer ejercicio religiosamente, a comprar productos caros para el cuidado de la piel, a arreglarse el cabello cada 2 semanas en lugar de mensualmente. Se había estado preparando para alguien, solo que no para mí. Trabajé hasta las 3 de la madrugada construyendo una línea de tiempo y cruzando sus historias con las imágenes de seguridad. Para cuando finalmente me fui a la cama, tenía una imagen clara del alcance de su engaño. Mara dormía de lado, dándome la espalda. Incluso en sueños, parecía distante. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, escuchando su respiración, y me di cuenta de que en algún momento de los últimos meses me había convertido en un extraño en mi propio matrimonio. Pero eso estaba a punto de cambiar. Me desperté a las 6 de la mañana y descubrí que Mara ya estaba en la ducha. Era inusual, por lo general dormía hasta las 7:30 y luego se apresuraba con su rutina matutina mientras se quejaba de llegar tarde. Hoy se había levantado temprano, dedicando un tiempo extra a su apariencia. Cuando bajó a las 7, parecía que se estaba preparando para una sesión de fotos en lugar de un día en la oficina. Llevaba el cabello perfectamente peinado, un maquillaje impecable y un vestido que nunca le había visto antes. Algo caro y ajustado que probablemente costaba más que nuestro presupuesto mensual de comestibles. «Te ves muy bien», le dije, sirviendo café en mi taza de viaje. «Gracias. Es un día importante, ¿recuerdas? Quiero dar una buena impresión». Agarró un trozo de pan tostado, apenas dándole un mordisco antes de envolverlo en una servilleta. «Probablemente llegaré tarde de nuevo esta noche. Estamos haciendo los preparativos finales para la reunión de la junta». «Por supuesto». Le besé la mejilla, saboreando la costosa base de maquillaje que se había aplicado con inusual cuidado. «Recogeré a Jaime del entrenamiento de fútbol. Eres el mejor». Las palabras salieron automáticamente, sin ninguna calidez real detrás de ellas. Después de que se fue, me quedé en mi auto durante 10 minutos observando la calle. No apareció ningún Mercedes negro, lo que significaba que ahora Drew la estaba recogiendo en otro lugar. Se estaban volviendo más inteligentes, más cuidadosos. Eso sugería culpa, conciencia de que estaban corriendo riesgos. Al llegar a mi oficina en el edificio federal en el centro de la ciudad, tenía acceso a bases de datos con las que la mayoría de la gente solo podría soñar. Registros financieros, archivos corporativos, historiales de transacciones. Todas las migas de pan digitales que las personas dejan cuando creen que nadie está mirando. Empecé con los registros recientes de Alden Industries. Todo parecía limpio en la superficie, pero había aprendido a mirar más profundo. La empresa había estado moviendo dinero a través de varias cuentas de subsidiarias en los últimos 6 meses. Nada ilegal, pero definitivamente mucho más complejo que sus patrones anteriores. Entonces encontré algo interesante. 3 grandes acuerdos de bonos municipales, cada uno por valor de más de 50 millones, habían sido procesados a través del departamento de Mara en los últimos 4 meses. Solo las comisiones habrían sido sustanciales, pero la documentación mostraba patrones de aprobación inusuales. Normalmente, acuerdos de ese tamaño requerían múltiples firmas y una extensa documentación. Sin embargo, estos se habían acelerado mediante un proceso que eludía varios puntos de control estándar, y la firma digital de Mara estaba en cada aprobación. Crucé las fechas con mis grabaciones de seguridad. Cada acuerdo de bonos había sido aprobado dentro de las 24 horas posteriores a una visita del Mercedes a nuestro camino de entrada. Sonó mi teléfono. Corbin al habla. Elías, soy Janet del caso Rodríguez. Necesitamos esas proyecciones financieras para el mediodía. Janet Rodríguez era mi compañera en una investigación sobre un contratista de defensa, el caso del que le había hablado a Mara la noche anterior. Te las tendré en 1 hora. Pasé la mañana trabajando en asuntos legítimos del Tesoro, pero mi mente seguía divagando hacia esos acuerdos de bonos. El momento era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Si Mara estaba involucrada en algo indebido, iba mucho más allá de simplemente acostarse con su jefe. Durante el almuerzo,
conduje hasta el edificio de oficinas de Alden Industries en el distrito financiero, una reluciente torre de 30 pisos con vestíbulos de mármol y el tipo de obras de arte costosas que gritaban, tenemos más dinero del que sabemos qué hacer con él. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. A las 12:47 del mediodía, Mara salió del edificio con el hombre que reconocí de la fiesta de Navidad. Drew Alden encajaba exactamente en el perfil que un director de casting pediría para un ejecutivo arrogante, cabello plateado, traje caro y el tipo de paso seguro que viene de que nunca te digan que no. Caminaron hacia un restaurante a 2 cuadras de distancia, y yo los seguí a distancia. A través de la ventana, los observé en una mesa de la esquina, con un lenguaje corporal íntimo y familiar. Drew se inclinó y le tocó la mano. Mara se acercó cuando él habló, riéndose de algo que le susurró. Evidentemente, no estaban discutiendo bonos municipales. Tomé fotos con el teleobjetivo de mi teléfono, asegurándome de capturar las marcas de tiempo y las caras claras de ambos. Luego regresé a mi auto y llamé a mi amigo Nate, quien era dueño de un bar deportivo cerca de nuestro vecindario. Elías, ¿qué pasa, amigo? Necesito un favor. ¿Puedes reunirte conmigo esta noche? Tengo una situación. Situación seria o situación de, necesito a alguien con quien beber. ¿Serie? Te lo explicaré cuando te vea. Esa noche, recogí a mi hija Jaime de su práctica de fútbol y la llevé a cenar al bar de Nate. A ella le encantaba el lugar, Nate siempre la hacía sentir como una cliente VIP y en la cocina preparaban unas excelentes tiras de pollo. ¿Dónde está mamá? Preguntó Jaime, mojando una papa frita en ketchup. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? ¿Un gran proyecto en la oficina? Jaime asintió, pero capté algo en su expresión. Ha estado trabajando hasta tarde muy seguido últimamente. Sí, así es. ¿Cómo te sientes al respecto? Mi hija se encogió de hombros, luciendo de repente mayor a sus 12 años. No lo sé. Parece diferente, como distraída. Y ha comprado toda esta ropa nueva, pero nunca la usa cuando está en casa con nosotros. De la boca de los niños. Incluso Jaime había notado los cambios. Nate se unió a nosotros después de la hora pico de la cena, deslizándose en nuestra mesa con una cerveza. Tenía mi edad, pero parecía más joven, probablemente porque nunca se había casado ni tenido hijos. Éramos amigos desde la universidad y era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó después de que Jaime se fuera a la sección de juegos arcade. Le mostré las fotos del almuerzo, las imágenes de seguridad y le expliqué lo de la colonia y las llegadas a altas horas de la noche. Nate escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria a medida que exponía la evidencia. Amigo, lo siento mucho, dijo cuando terminé. Eso realmente apesta. ¿Qué vas a hacer? Aún lo estoy resolviendo, pero creo que es más que una simple aventura. Hay dinero de por medio, posiblemente mucho. ¿Crees que está robando? Creo que lo está ayudando a robar. Esos acuerdos de bonos que mencioné valen cientos de millones en total. Si alguien estuviera desviando incluso un pequeño porcentaje. Nate soltó un silbido bajo. Eso es territorio de delitos federales graves. Sí, por eso necesito estar absolutamente seguro antes de hacer cualquier movimiento. Di un sorbo a mi cerveza. También tengo que pensar en Jaime. Pase lo que pase, quiero protegerla de lo peor de todo esto. ¿Qué hay de confrontar a Mara directamente? Todavía no. Si tengo razón sobre los asuntos financieros, confrontarla demasiado pronto podría darles tiempo para borrar sus rastros o desaparecer la evidencia. Necesito más pruebas primero. Jaime regresó a la mesa, parloteando sobre cómo había superado el récord en el juego de baloncesto. Sonreí y escuché, pero parte de mi mente ya estaba planeando mis próximos movimientos. Cuando llegamos a casa a las 8:30, el auto de Mara estaba en la entrada. La encontré en la cocina recalentando sobras de comida china. ¿Qué tal tu día?, pregunté. Agotador. Estamos progresando bien en la preparación para la reunión de la junta, pero Drew es realmente exigente con que todo quede perfecto. Parecía genuinamente cansada, lo que casi me hizo sentir pena por ella. Casi. ¿Cuándo llega a ver a Alden? El lunes por la mañana.
Vuela el domingo por la noche y quiere empezar a revisar todo a primera hora. El tenedor de Mara se detuvo a medio camino de su boca. ¿Por qué preguntas? Solo por curiosidad. Suena como algo muy importante. Lo es. Drew está muy nervioso al respecto. Aparentemente, ella ha estado haciendo muchas preguntas sobre nuestras cifras de rendimiento recientes. Interesante. Si Vera Alden estaba haciendo preguntas, sugería que ya podría sospechar de que había problemas. Esa podía ser una información muy útil. Después de cenar, ayudé a Jaime con su tarea mientras Mara desaparecía arriba para prepararse para el día siguiente. Cuando subí a nuestra habitación a las 10, la encontré tecleando rápidamente en su laptop. ¿Correo de trabajo?, pregunté. Solo confirmando algunos detalles con Drew sobre la presentación de mañana. Cerró la laptop rápidamente. Debería descansar. Esa noche me quedé despierto, escuchando la respiración de Mara y pensando en Vera Alden. Si la esposa de Drew venía a investigar, podría ser una aliada en lugar de un obstáculo. Las esposas adineradas no solían apreciar las aventuras de sus maridos, especialmente cuando esas aventuras podían amenazar el dinero de la familia. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Después de que Mara se fue a trabajar, vestida de nuevo como si fuera a un desfile de modas en lugar de a una oficina, investigué todo lo que pude sobre Vera Alden. Lo que descubrí fue fascinante. Vera no era solo la esposa de Drew, era la hija del fundador de la firma de inversiones y tenía una participación mayoritaria en la empresa. Había heredado el 51% de Alden Industries cuando su padre falleció 3 años atrás, pero se había mantenido en gran medida al margen, dejando que Drew dirigiera las operaciones diarias. Las noticias financieras recientes sugerían que eso podría estar cambiando. Varios artículos mencionaban una mayor supervisión y la creciente participación de Vera en las decisiones de la empresa. Un artículo de una revista de negocios la citaba diciendo que estaba asumiendo un papel más activo para garantizar los estándares éticos de la compañía. Esa no sonaba como alguien que toleraría la malversación de fondos o el adulterio. Pasé el resto del día construyendo un archivo exhaustivo sobre las irregularidades financieras y la aventura. Registros bancarios, imágenes de seguridad, fotografías, documentación cronológica. Todo organizado con el mismo enfoque metódico que usaba para las investigaciones del tesoro. Para las 5 de la tarde, tenía evidencia suficiente para acabar con la carrera de Mara y probablemente enviar tanto a ella como a Drew a una prisión federal. Pero también tenía algo más, un plan que me daría la venganza que empezaba a darme cuenta de que deseaba. No solo iba a exponerlos. Iba a destruirlos por completo. Y comenzaría con un simple correo electrónico a Vera Alden. Pasé el viernes por la noche redactando el correo perfecto para Vera Alden. Necesitaba ser profesional, creíble y lo suficientemente convincente para captar su atención sin sonar como los desvaríos de un marido celoso. Estimada señora Alden, escribí. Mi nombre es Elias Corbin. Soy contador forense senior del Departamento del Tesoro y creo que debería estar al tanto de ciertas irregularidades que he descubierto respecto a transacciones recientes en Alden Industries. También he encontrado evidencia de mala conducta personal que podría estar afectando las decisiones comerciales. Apreciaría la oportunidad de compartir esta información con usted antes de su reunión de la Junta del lunes. La documentación adjunta incluye imágenes de seguridad y registros financieros que creo que encontrará preocupantes. Adjunté el vídeo de la cámara de tablero que mostraba el Mercedes en nuestro camino de entrada, las fotos del restaurante y un análisis preliminar de los acuerdos de bonos sospechosos. Luego, creé una cuenta de correo electrónico encriptada y envié el mensaje a las 11:47 de la noche, un momento en que la mayoría de la gente estaría durmiendo, pero los dueños de negocios serios aún podrían estar revisando mensajes. La respuesta llegó a las 6:23 de la mañana del sábado por la mañana. Sr. Corbin, he revisado su material. Deberíamos reunirnos hoy. ¿Está disponible a las 2 de la tarde? Le enviaré una dirección por separado. Venga solo y traiga todo lo que tenga. VH. La dirección resultó ser un apartamento penthouse en el distrito más exclusivo de la ciudad. Esperaba ver riqueza, pero la realidad era aún más impresionante. Ventanas de piso a techo con vistas al puerto, obras de arte que pertenecían a museos, muebles que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de las personas.
Ver a Alden no era lo que me había imaginado. Esperaba a alguien mayor, más tradicional, la estereotípica dama de la alta sociedad. En cambio, parecía estar en sus primeros 40 años, vestida con ropa sencilla pero evidentemente costosa, y con unos ojos agudos a los que no se les escapaba nada. Sr. Corbin, gracias por venir. Su apretón de manos fue firme y profesional. «¿Puedo ofrecerle café?», dijo mientras servía de un juego de plata que parecía antiguo. Supongo que se pregunta por qué respondí tan rápido a su correo electrónico. La idea se me había cruzado por la cabeza. Porque esta no es la primera vez que recibo información sobre las actividades extracurriculares de mi esposo. Su voz era totalmente flemática, como si estuviera hablando del clima. Lo que hace diferente a su evidencia es el componente financiero. Señaló una tableta en la mesa de café. He estado llevando a cabo mi propia investigación durante los últimos 6 meses. Drew no lo sabe, pero tengo acceso a cada cuenta, cada transacción y cada correo electrónico que pasa por Alden Industries. Lo que usted me ha mostrado llena varios vacíos que he estado tratando de entender. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de vacíos? Los acuerdos de bonos, por ejemplo. No podía entender cómo se aprobaban tan rápido ni por qué las estructuras de comisiones eran tan favorables para nuestra firma. Ahora entiendo que su esposa estaba eludiendo los procedimientos de supervisión normales. Deslizó la pantalla de la tableta para mostrar registros financieros. Durante los últimos 8 meses, Alden Industries ha ganado aproximadamente 12 millones en comisiones de acuerdos que deberían haber sido marcados para una revisión adicional. El dinero ha estado fluyendo hacia cuentas que Drew controla personalmente en lugar de hacia los fondos operativos de la empresa. Eso es malversación de fondos, señalé. Sí, lo es. Pero también es más que eso. La expresión de Vera se endureció. Drew ha estado utilizando los recursos de la empresa para financiar las mejoras en su estilo de vida. El Mercedes que ha estado conduciendo hasta su casa, arrendado a través de una subsidiaria de la empresa, las cenas caras, las habitaciones de hotel. Incluso la colonia que su esposa ha estado usando. Todo pagado con dinero que me pertenece. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el puerto. Heredé esta empresa de mi padre, señor Corbin. Él la construyó desde cero, basándose en principios de integridad y confianza. Se suponía que Drew sería un cuidador, alguien que preservaría ese legado. En cambio, la ha estado tratando como su cuenta bancaria personal. ¿Por qué no lo detuvo antes? Porque necesitaba pruebas que se sostuvieran en un tribunal. Los casos de malversación corporativa son complicados, especialmente cuando el perpetrador tiene acceso legítimo a los fondos de la empresa. Necesitaba documentar un patrón claro de uso indebido. Se volvió hacia mí. Su evidencia proporciona esa documentación. Dejé mi taza de café. ¿Qué quiere de mí? Cooperación continua. La participación de su esposa fortalece este caso. Muestra una conspiración deliberada en lugar de un simple error de juicio. Pero también quiero algo más. Quiero que sean destruidos. No solo despedidos, no solo procesados. Quiero que sus reputaciones se arruinen. Que sus carreras terminen, que su posición social sea aniquilada. Su voz se mantenía tranquila, pero había cero debajo de ella. Drew traicionó mi confianza y robó mi dinero. Su esposa lo ayudó a hacerlo. Ambos merecen perderlo todo. Estudié su rostro. Está hablando de algo más que consecuencias legales. Estoy hablando de consecuencias integrales. Drew ha estado usando su posición para manipular a empleadas jóvenes durante años. Su esposa es solo la última de una serie. Él ha creado una cultura de corrupción en mi empresa y quiero asegurarme de que nunca tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo en ningún otro lugar. Regresó a su silla. Puedo hacer que el caso financiero contra ellos sea hermético, pero necesito su ayuda con el lado personal. La aventura, el engaño, la forma en que se han estado comportando. Ese es el tipo de escándalo que persigue a las personas para siempre. ¿Qué propone exactamente? Una exposición coordinada.
La reunión de la Junta del lunes se centrará en las irregularidades financieras, pero también quiero asegurarme de que todos en sus círculos profesionales y sociales sepan exactamente qué tipo de personas son. Se inclinó hacia mí. Quiero que sus amigos los abandonen, que sus colegas los rechacen, que sus futuros empleadores los descarten a simple vista. Pensé en Mara llegando a casa todas las noches, mintiéndome en la cara mientras usaba la colonia de otro hombre, en Jaime preguntando por qué su madre parecía tan diferente últimamente. En 14 años de matrimonio que aparentemente no significaban nada comparados con cenas caras y habitaciones de hotel. ¿Qué necesita que haga? Vera sonrió por primera vez desde que había llegado. Ayúdeme a documentarlo todo. Quiero un registro completo de su relación, cuándo empezó, cómo se desarrolló, qué han estado haciendo juntos. Quiero pruebas que hagan imposible que aleguen que esto fue solo un desliz momentáneo. ¿Puedo hacerlo? Bien. También quiero que siga actuando con normalidad en casa. No deje que su esposa sepa que algo ha cambiado. Cuanto más cómoda se sienta, más probable es que cometa errores. Y después de la reunión de la Junta del lunes. Después del lunes, los destruimos a los dos. La expresión de Vera era agradable, casi alegre. De manera completa y permanente. Salí del penthouse con un nuevo teléfono encriptado e instrucciones detalladas para documentar las actividades de Mara durante el fin de semana. Vera también me había proporcionado registros financieros adicionales que mostraban el alcance total de la malversación de Drew. Era incluso peor de lo que había sospechado inicialmente. Esa noche, vi a Mara prepararse para lo que ella afirmaba era una salida de chicas con sus compañeras de trabajo. Pasó 2 horas arreglándose, eligiendo y rechazando varios atuendos antes de decidirse por algo que gritaba noche de cita en lugar de tragos casuales con amigas. No me esperes despierto, dijo, despidiéndose con un beso. Puede que vayamos a bailar después de cenar. Diviértete. La seguí a distancia, usando las técnicas que había aprendido durante el entrenamiento de vigilancia del tesoro. Condujo hasta el Hotel Marriott en el centro, donde Drew la esperaba en el vestíbulo. Tomaron el ascensor hasta el piso 15. Usé el teléfono encriptado para enviarle a ver actualizaciones en tiempo real, incluyendo fotos y números de habitación. Ella me respondió con información adicional: la habitación del hotel estaba siendo pagada por una cuenta corporativa de Alden Industries. A la medianoche, los vi salir juntos del hotel. Drew acompañó a Mara hasta su auto y pasaron 10 minutos en lo que parecía ser una conversación intensa. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían preocupados. Algo había cambiado. Ya no actuaban como amantes despreocupados, parecían conspiradores que sabían que podrían estar en problemas. El domingo por la mañana, Mara estaba inusualmente callada. Afirmaba tener dolor de cabeza por haber bebido demasiado vino la noche anterior, pero yo podía notar que estaba distraída por otra cosa. Pasó la mayor parte del día en su laptop y teléfono, diciendo que estaba haciendo los preparativos finales para la visita de Vera. ¿Está todo listo para mañana?, pregunté durante la cena. Creo que sí. Drew ha sido muy minucioso para asegurarse de que toda nuestra documentación esté perfecta. Empujó la comida en su plato sin probar casi nada. Solo espero que la señora Alden no encuentre nada que criticar. Estoy seguro de que estarás bien. Eres buena en tu trabajo. Gracias. Logró esbozar una débil sonrisa. Puede que llegue tarde de nuevo mañana por la noche. La reunión de la Junta podría alargarse y luego probablemente necesitaremos evaluar todo. Por supuesto. Esa noche, me quedé en la cama escuchando a Mara dar vueltas. Claramente estaba ansiosa por algo, aunque probablemente asumía que solo eran los nervios normales previos a la reunión de la Junta. No tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de colapsar. A las 6 de la mañana del lunes por la mañana, recibí un mensaje de texto de Vera. Todo está listo. Para esta noche, ambos estarán acabados. Sonreí y borré el mensaje. Después de meses de mentiras y engaños, la justicia finalmente estaba llegando, y yo iba a disfrutar cada minuto de ella. La mañana del lunes llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que hace que todo se sienta nítido y claro. El cielo era de un azul pálido y sin nubes, el tipo de azul que solo aparece cuando el verano finalmente suelta su agarre.
Las hojas rozaban la acera afuera mientras pasaban los primeros transeúntes, sus pasos sonando más fuerte de lo habitual en el silencio. Parecía un día destinado para rendir cuentas. Cada borde afilado, cada aliento llevando una pizca de inevitabilidad. Mara se levantó antes del amanecer, moviéndose por la casa como si se preparara para la batalla. No encendió muchas luces, prefiriendo la penumbra, como si la claridad pudiera exponer algo que aún no estaba lista para enfrentar. Los cajones se abrían y cerraban con precisión cortante. El espejo de la habitación se convirtió en un adversario al que volvía una y otra vez, evaluando, corrigiendo, recalculando. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un traje azul marino conservador que la hacía lucir profesional y digna de confianza. Exactamente la imagen que necesitaba proyectar mientras le mentía a la esposa de su jefe sobre robar el dinero de la empresa. Se alisó las solapas, se ajustó el cuello y ensayó una sonrisa neutral que no revelaba nada. Era una armadura cuidadosamente elegida, y la llevaba bien. «Deséame suerte», dijo, dándome un beso en la mejilla mientras se dirigía a la puerta. Sus labios estaban fríos, su toque fue breve, ella ya estaba medio ausente. «Lo harás genial», respondí, sintiéndolo en formas que ella jamás podría entender. Las palabras encajaron fácilmente, convincentes en la superficie, pero cargadas con una verdad privada que ella nunca escucharía. En mi oficina, me resultó casi imposible concentrarme en el trabajo del tesoro. Los números en mi pantalla se desdibujaban juntos, y las columnas y pronósticos perdían todo significado. El zumbido del edificio, las conversaciones apagadas más allá de mi puerta, todo se sentía distante, como ruido de fondo ante algo mucho más grande que se estaba desarrollando en otro lugar. Cada pocos minutos, revisaba mi teléfono encriptado en busca de actualizaciones de Vera. Cada mirada venía acompañada de una tensión en mi pecho, una mezcla de anticipación y enfoque frío. El dispositivo permanecía obstinadamente en silencio. La reunión de la junta estaba programada para comenzar a las 10 de la mañana, y sabía que, para el almuerzo, la vida cuidadosamente construida de Mara estaría en ruinas. Esa certeza se instaló, pesada e inamovible, no tanto como un triunfo, sino como la finalización de algo. A las 9:47 de la mañana, Vera envió un solo mensaje, comenzando ahora. Sin puntuación, sin adornos, solo la apertura de una puerta que ya no podría cerrarse. Imaginé la escena, Mara y Drew entrando en la sala de conferencias, probablemente sintiéndose confiados por su preparación. Llevarían carpetas, intercambiarían miradas sutiles y repasarían mentalmente los puntos que habían refinado juntos a altas horas de la noche. Habían pasado semanas preparándose para esta reunión, asegurándose de que cada documento pareciera perfecto, de que cada número cuadrara correctamente, de que cada mentira estuviera respaldada por otra mentira, de que cada atajo se disfrazara de eficiencia. Creían que estaban presentando evidencia de su competencia y éxito, pruebas de que eran indispensables, intocables. En cambio, estaban caminando hacia una trampa, una construida lenta y pacientemente, con sus propios hábitos y suposiciones como cimientos. A las 11:23 de la mañana, mi teléfono normal sonó. El nombre de Mara apareció en el identificador de llamadas. Por un momento lo dejé sonar, viendo la pantalla vibrar como un insecto atrapado, antes de contestar. ¿Elías? Su voz era temblorosa, apenas controlada. ¿Puedes hablar? La confianza de la mañana había desaparecido, reemplazada por algo delgado y tenso. Estoy en el trabajo, pero claro. ¿Qué pasa? Ha habido una situación en la oficina. La señora Alden tenía algunas preguntas sobre transacciones recientes y trajo a un auditor externo para revisar todo. Tropezó un poco con las palabras, como si decirlas en voz alta las hiciera más reales. La respiración de Mara era rápida, presa del pánico. Están revisando todos nuestros archivos, todas nuestras aprobaciones, todo desde el año pasado. Eso suena como la rutina para una reunión de la junta. Mantuve un tono uniforme, deliberadamente ordinario. No, esto no es rutina. Ella tiene información específica sobre acuerdos específicos. Sabe cosas que deberían ser confidenciales. El pánico afilaba su voz ahora. Mara bajó la voz a un susurro. Elías, creo que alguien nos ha estado investigando. ¿A ustedes? ¿A la empresa? A nuestro departamento.
No entiendo cómo puede saber lo que sabe a menos que alguien le haya dado información interna. La sospecha parpadeaba bajo el pánico, buscando un lugar, cualquier lugar, donde aterrizar. Mantuve mi voz tranquila, mostrando preocupación. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre procesos de aprobación, estructuras de comisiones, transferencias de cuentas. Cosas que solo alguien con acceso a nuestros sistemas internos podría saber. Tragó saliva audiblemente. Se quedó en silencio por un momento. Nos han pedido a Drew y a mí que nos quedemos disponibles para preguntas adicionales. Puede que no podamos salir del edificio hoy. Eso suena serio. Es serio, Elías. Si encuentran irregularidades en acuerdos que yo aprobé, podría perder mi trabajo o algo peor. La palabra quedó flotando allí, con las consecuencias tácitas presionando a su alrededor. Estoy seguro de que es solo un malentendido. Eres buena en tu trabajo y siempre has sido cuidadosa en seguir los procedimientos. El consuelo fluyó suavemente, ensayado y vacío. Espero que tengas razón. Pero no sonaba convencida. Tengo que irme. Nos están llamando de nuevo a la sala de conferencias. La línea quedó en silencio. La ausencia de su voz se sintió definitiva, como una puerta cerrándose en algún lugar muy lejano. Me recosté en mi silla, imaginando a Mara y Drew enfrentando a Vera a través de una reluciente mesa de conferencias, tratando de mantener la compostura mientras su mundo colapsaba a su alrededor. Imaginé el momento en que las preguntas dejaron de ser amables. El cambio cuando la certeza reemplazó a la negación. Cuando ya no hubo ninguna versión de los hechos que pudiera salvarlos. A la 1:15 de la tarde, Vera llamó al teléfono encriptado. Está hecho, dijo sin preámbulos. Ambos confesaron. Confesaron. Cuando presenté la evidencia, los registros financieros, las imágenes de seguridad, los recibos de hotel, Drew intentó culpar de todo a su esposa. Dijo que ella lo había manipulado, que él era víctima de su seducción. La voz de Vera llevaba una nota de satisfacción. Su esposa, para su crédito, no permitió que se saliera con la suya. Le dijo a toda la junta exactamente lo que Drew le había prometido a cambio de eludir los procedimientos normales de aprobación. ¿Qué tipo de promesas? Ascenso a jefa de departamento, aumentos salariales y una eventual asociación en una nueva firma que planeaba iniciar utilizando el capital robado. Vera hizo una pausa. También admitió que la aventura había durado 8 meses, no las pocas semanas que afirmó inicialmente. 8 meses. Eso significaba que había comenzado antes de su ascenso, antes de que comenzaran las transacciones sospechosas. Había estado planeando este engaño desde el principio. ¿Qué pasará ahora? Drew ha sido despedido de inmediato con causa justificada. Sin indemnización, sin beneficios, y estoy presentando cargos civiles y penales por malversación. Su esposa ha sido suspendida a la espera de una investigación completa. Pero la evidencia es lo suficientemente clara como para que también sea despedida. ¿Y el dinero? Recuperaremos la mayor parte. Drew fue lo suficientemente estúpido como para mantener los fondos en cuentas que podemos rastrear. Será personalmente responsable por el monto total más los daños y perjuicios. El tono de Vera se volvió más frío. Estará financieramente arruinado incluso antes de que el caso penal vaya a juicio. Sentí una oleada de satisfacción que me sorprendió por su intensidad. ¿Y sobre la parte personal? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando Drew se dio cuenta de que lo habían atrapado, trató de salvarse dando detalles sobre la aventura, fechas de hoteles, reuniones en restaurantes, incluso mensajes de texto que había guardado. Vera soltó una carcajada, un sonido sin una pizca de humor. ¿De verdad pensó que yo estaría agradecida por su honestidad? Supongo que no lo estuvo. Le dije que su honestidad llegaba con unos 8 meses de retraso y que podía explicarle su integridad a los fiscales federales. Hizo una pausa. También le conté a toda la junta sobre la aventura, incluido el hecho de que se usaron fondos de la empresa para financiarla. Esa información constará en las actas oficiales de la reunión, lo que significa que pasa a formar parte del registro corporativo. Es decir que cualquiera que verifique los antecedentes de alguno de ellos encontrará pruebas documentadas tanto de irregularidades financieras como de mala conducta personal.
No solo estarán desempleados, serán inempleables en el sector financiero. Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad, pensando en Mara, sentada en una sala de conferencias en algún lugar de ese laberinto de edificios, dándose cuenta de que su carrera había terminado y que su matrimonio estaba a punto de seguir el mismo camino. Hay una cosa más, continuó Vera. Drew mencionó que su esposa ha estado llevando un registro de su relación, fotos, mensajes, incluso un diario documentando su tiempo juntos. Él pensó que era romántico. Yo pensé que era evidencia. ¿Evidencia de qué? De premeditación. Esto no fue una aventura espontánea que llevó a malas decisiones comerciales. Lo planearon desde el principio, la relación, el esquema financiero, incluso la forma en que cubrirían sus huellas. La voz de Vera se endureció. Iban a robar mi dinero y desaparecer juntos. Lo único que los detuvo fue su cámara de seguridad. Cerré los ojos, procesando el alcance total de la traición de Mara. No era solo adulterio. Era un plan calculado para destruir nuestro matrimonio y robar millones de dólares en el proceso. ¿Cuándo volverá a casa? Pronto, imagino que querrá contarle su versión de los hechos antes de que usted la escuche de otra persona. Vera hizo una pausa. ¿Está preparado para esa conversación? He estado preparado durante meses. Bien. Recuerde, cuanto más hable ella, más evidencia tendremos. Déjela explicarse. Déjela justificarse. Déjela cavar su propio pozo más profundo. El tono de Vera fue casi gentil. Y señor Corbin, lamento que esto le haya pasado a usted, pero agradezco que me haya contactado. Sin su evidencia, podrían haberse salido con la suya. Después de colgar, me senté en mi oficina durante una hora más, pensando en la conversación que estaba a punto de tener con mi esposa. Llegaría a casa esperando simpatía, comprensión, tal vez incluso perdón. Intentaría minimizar lo que había sucedido para que pareciera un error en lugar de una traición deliberada. Pero ahora yo sabía la verdad, toda la verdad, y me aseguraría de que ella entendiera exactamente cuánto le iba a costar esa verdad. A las 4:30 de la tarde, salí del trabajo y conduje a casa. El auto de Mara ya estaba en el camino de entrada, y podía ver su silueta en la ventana de la cocina. Estaba caminando de un lado a otro, probablemente ensayando lo que iba a decirme. Me quedé en mi auto durante unos minutos, preparándome para la actuación que ella estaba a punto de dar. Luego, entré en mi casa para enfrentar a mi esposa por lo que sabía sería la última vez como su marido. El acto final estaba a punto de comenzar. Encontré a Mara sentada en la mesa de nuestra cocina, todavía con su traje azul marino, pero luciendo como si hubiera envejecido 10 años desde la mañana. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que, evidentemente, se había enfriado hacía horas. Tenemos que hablar, dijo sin levantar la vista. Ya me lo imaginaba. Me serví café y me senté frente a ella, manteniendo la misma actitud serena que había empleado durante docenas de interrogatorios del tesoro. Día duro en la oficina. Finalmente me miró a los ojos y vi algo que nunca había visto antes, miedo genuino. ¿Elías? Ha pasado algo terrible. Vera Alden. Ella tenía información sobre nuestro departamento que no debería haber podido conseguir. Alguien nos ha estado investigando, pasándole detalles sobre las operaciones internas. Eso sí que suena terrible. Ella nos acusó a Drew y a mí de irregularidades financieras. Dijo que habíamos estado manipulando los procesos de aprobación para generar comisiones excesivas. La voz de Mara estaba cuidadosamente controlada, como si estuviera recitando una declaración preparada. Todo es un malentendido, pero me ha suspendido a la espera de una investigación completa. Asentí comprensivamente. ¿Qué tipo de malentendido? Algunos de los acuerdos que aprobé se aceleraron porque Drew dijo que el tiempo era un factor crucial. Solo estaba siguiendo sus instrucciones como jefe de departamento. Acercó su mano a la mía por encima de la mesa, pero la aparté para levantar mi taza de café. Nunca hice nada indebido, pero la documentación lo hace parecer sospechoso. Ya veo. ¿Y Drew? Ha sido despedido. Su voz se quebró levemente. Están afirmando que malversó dinero, pero creo que Vera solo quería una excusa para deshacerse de él.
Ha estado buscando formas de tomar más control de la empresa. Estudié su rostro, observando la manera cuidadosa en que construía su historia. Admitía solo la verdad suficiente para parecer creíble, mientras minimizaba su propia culpabilidad. El clásico comportamiento de alguien culpable. Eso es terrible, Mara. Siento mucho que te haya pasado esto. El alivio parpadeó en sus facciones. Gracias. Estaba tan preocupada de que pensaras que yo había hecho algo malo. Por supuesto que no. Sé que eres honesta y trabajadora. Hice una pausa, dejando que se relajara un poco. Aunque, tengo que preguntar. Si Drew estaba haciendo algo indebido, ¿por qué no te diste cuenta? Usualmente eres muy cuidadosa con los detalles. Confiaba en él. Ha estado en este negocio durante 20 años y asumí que sabía lo que estaba haciendo. Miró sus manos. Supongo que fui ingenua. Ingenua. Esa es una forma de decirlo. Mantuve un tono neutral, pero algo en mi voz hizo que levantara la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es interesante que confiaras en Drew tan plenamente, considerando tu relación con él. El color desapareció de su rostro. ¿Qué relación? ¿Es mi jefe? Mara. Saqué mi teléfono y le mostré una foto del sábado por la noche, ella y Drew saliendo juntos del Marriott. Ambos sabemos que es más que solo tu jefe. Se quedó mirando la foto durante un largo momento, y la vi calcular cuánto podría saber yo y cuánto podría ella seguir negando. No es lo que parece, dijo finalmente. ¿De verdad? ¿Qué es lo que parece? Estábamos discutiendo la reunión de la junta. Drew estaba nervioso por la visita de Vera y quería repasar nuestros materiales de presentación una vez más. Su voz cobró fuerza a medida que se adentraba en su historia. Nos reunimos en el hotel porque era tranquilo y privado. ¿Por 8 horas? No fueron 8 horas, tal vez 2, máximo. Le mostré otra foto, la marca de tiempo de cuando había entrado al hotel y otra de cuando había salido. Inténtalo de nuevo. La compostura de Mara finalmente se resquebrajó. Elías, te lo puedo explicar. Estoy seguro de que puedes. Me has estado explicando cosas durante meses. Abrí el vídeo de la cámara del tablero en mi teléfono. Como todas esas llegadas tarde cuando Drew te llevaba a casa. Vio el vídeo del Mercedes en nuestra entrada, su rostro pasando por el asombro, la ira y finalmente la resignación. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? El tiempo suficiente. Guardé el teléfono. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? No es lo que piensas. Creo que has estado teniendo una aventura con tu jefe durante 8 meses mientras lo ayudabas a robarle dinero a la empresa de su esposa. Creo que me has estado mintiendo todos los días, usando su colonia, gastando su dinero robado y planeando dejarme por él. Me incliné hacia adelante. ¿Me equivoco en algo de eso? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Elías, por favor, déjame explicarte. Adelante. Explica cómo terminaste accidentalmente en habitaciones de hotel con Drew. Explica cómo lo ayudaste accidentalmente a eludir los controles financieros. Explica cómo accidentalmente olvidaste mencionar que planeabas destruir nuestro matrimonio. No fue planeado. Simplemente sucedió. Drew y yo estábamos trabajando muy de cerca, y desarrollamos sentimientos el uno por el otro. Se secó los ojos, manchándose aún más el rímel. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos, y ahora ambos se enfrentan a cargos federales por malversación. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Cómo sabes lo de los cargos federales? Porque soy yo quien le dio a Vera Alden la evidencia que necesitaba. Observé el rostro de Mara a medida que asimilaba las implicaciones. Los registros financieros, las imágenes de seguridad, los recibos del hotel. Todo eso vino de mí. ¿Tú? Parecía atónita. ¿Me has estado investigando? He estado investigándolos a ambos y lo descubrí todo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? Las llegadas a altas horas de la noche, la ropa nueva, la forma en que empezaste a tratarme como a un extraño en mi propia casa. Elías, lo siento.
Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. Me di la vuelta para encararla. Mara, ayudaste a robar 2,3 millones de dólares. Has estado planeando dejarme por otro hombre. Le has estado mintiendo a nuestra hija sobre por qué nunca estás en casa. Mi voz permaneció tranquila, pero dejé que algo de mi ira asomara. ¿Qué es exactamente lo que crees que vamos a solucionar? Lloraba con más fuerza ahora, con el rímel marcando surcos por sus mejillas. Te amo. Sé que cometí errores terribles, pero todavía te amo. No, no es así. Amas la seguridad que represento. Amas tener a alguien a quien volver cuando Drew no está disponible. Amas tener un plan de respaldo por si tu aventura no funcionaba. Volví a sentarme frente a ella. Pero no me amas. Si me amaras, no hubieras sido capaz de hacer nada de esto. Eso no es verdad. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de la misma forma en que lo miras a él? ¿Cuándo fue la última vez que te importó mi día, mis sentimientos, mis necesidades? Hice una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa y realmente quisiste estar aquí? No pudo responder, lo cual fue suficiente respuesta. Esto es lo que va a pasar, continué. Mañana serás despedida formalmente de Alden Industries. Pasado mañana, los fiscales federales presentarán cargos por conspiración para cometer malversación de fondos. Congelarán tus activos a la espera de la investigación y tendrás suerte si puedes permitirte un defensor público. Elías, por favor. Tienes que ayudarme. Soy tu esposa. Eras mi esposa. Ahora eres solo alguien que solía vivir aquí. Saqué un sobremanila que había preparado más temprano. Los papeles del divorcio. Los presenté esta tarde. Se quedó mirando el sobre como si fuera a explotar. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Puedes impugnarlo si quieres, pero dado que estás a punto de ser condenada por delitos federales, no creo que ningún juez simpatice con tu posición. ¿Qué pasa con Jaime? ¿Qué pasa con ella? Ella necesita a su madre. Necesita a una madre que no sea una criminal. Alguien que no mienta, no engañe y no robe. Volví a ponerme de pie. Ya he hablado con un abogado de familia. Dada tu situación, no tendré problemas para obtener la custodia total. Mara miró alrededor de nuestra cocina como si la viera por primera vez. Esta es mi casa. No, no lo es. Y ya no lo será. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Quiero que te vayas esta noche. Puedes llevarte los artículos personales que puedas cargar, pero todo lo demás se queda aquí a la espera de la investigación de activos. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema. Tal vez Drew tenga algunas sugerencias. Hice una pausa. Oh, espera. Probablemente él esté lidiando con su propia situación de vivienda en este momento. Se puso de pie lentamente, como una mujer anciana. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Repetida y deliberadamente. Mantuve la puerta más abierta. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Mara subió las escaleras y regresó 20 minutos después con una sola maleta. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a la casa que habíamos compartido durante 14 años. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día me deje de importar lo suficiente como para necesitar hacerlo. Después de que se fue, me senté en la sala de estar y llamé a ver a Alden. Está hecho, le dije. Se ha ido. ¿Cómo se siente? Consideré la pregunta. Libre. Bien. Así exactamente es como debería sentirse. Vera hizo una pausa. El fiscal federal probablemente querrá entrevistarlo como testigo. ¿Está preparado para eso? Llevo meses preparándome. Excelente. Oh, y señor Corbin, debe saber que Drew intentó llamar a su esposa 17 veces esta tarde. Ella nunca contestó. Probablemente porque estaba ocupada intentando convencerme de que era inocente. Probablemente. Pero también porque las llamadas de Drew están siendo monitoreadas ahora.
Y ella fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que hablar con él solo empeoraría las cosas. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza trasera viendo la puesta de sol sobre nuestro vecindario. Mañana tendría que explicarle a Jaime por qué su madre ya no viviría con nosotros. Sería difícil, pero no tan difícil como seguir fingiendo que nuestra familia no estaba ya rota. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. Las mentiras habían terminado. El engaño se había acabado y las personas que me habían traicionado enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Me di cuenta de que la justicia sabía mejor que la venganza. Pero me alegraba de haber conseguido ambas. 3 semanas después, estaba sentado en mi oficina cuando Janet Rodríguez llamó a mi puerta. Elías, hay alguien aquí para verte. Dice que es sobre el caso de tu esposa. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 30 años con la placa de fiscal federal. S.R. Corbin, soy la fiscal federal auxiliar Lisa Chen. ¿Tiene unos minutos para hablar del caso de Alden Industries? Por supuesto, le indiqué la silla frente a mi escritorio. ¿En qué puedo ayudarle? Nos estamos preparando para presentar cargos formales contra Drew Alden y Mara Corbin. Su evidencia ha sido crucial para construir nuestro caso, pero quería repasar algunos detalles antes de proceder. Durante la siguiente hora, revisamos todo lo que había documentado, las imágenes de seguridad, los registros financieros, las fotografías y la cronología de los hechos. Chen fue minuciosa y profesional, haciendo preguntas directas sobre cómo había obtenido cierta información y si la había compartido con alguien más aparte de Vera Alden. Este es un trabajo excelente, dijo finalmente. Su experiencia en contabilidad forense realmente se nota. La documentación es lo suficientemente exhaustiva como para que probablemente ni siquiera necesitemos ir a juicio. Se declararán culpables. El abogado de Alden ya está negociando un acuerdo de culpabilidad. Se enfrenta de 8 a 12 años de prisión federal, más la restitución total de los fondos robados. Chen cerró su carpeta. El caso de su esposa es más complicado. ¿En qué sentido? Su abogado alega que fue manipulada por Alden, que ella no comprendía las implicaciones financieras de lo que estaba haciendo. La expresión de Chen sugería que no se creía ese argumento. Pero la evidencia sugiere lo contrario. La aventura es anterior a los delitos financieros, lo que indica planificación e intención. ¿A qué tipo de sentencia se enfrenta? Si se declara culpable y coopera plenamente, probablemente de 4 a 6 años. Si va a juicio y pierde, de 8 a 10. Chen estudió mi rostro. ¿Cómo se siente al respecto? Siento que ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Chen asintió con aprecio. Esa es una actitud saludable. Muchos cónyuges en su situación luchan contra la culpa o las dudas. Negué con la cabeza. Sin culpa, sin dudas. Después de que Chen se fue, conduje a casa y encontré a Jaime haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando entré, y me sorprendió lo mucho más madura que parecía. Las últimas 3 semanas habían sido duras para ella, pero estaba manejando la situación con notable entereza. ¿Qué tal la escuela?, le pregunté. Bien. La señora Patterson preguntó cómo estaba mamá. La voz de Jaime fue cuidadosamente neutral. Le dije que mamá estaba lidiando con algunos problemas del trabajo y que podría estar ausente por un tiempo. Es una buena manera de expresarlo. Papá. Jaime levantó la vista de su hoja de matemáticas. ¿Mamá va a volver a casa alguna vez? Me senté a su lado. Habíamos tenido versiones de esta conversación varias veces, pero Jaime seguía preguntando, con la esperanza de escuchar una respuesta diferente. No, cariño. Mamá cometió unos errores muy graves y va a tener que enfrentar las consecuencias de ellos. ¿Los robos? Había sido honesto con Jaime sobre lo básico, que Mara había tomado dinero que no le pertenecía y que le había estado mintiendo a nuestra familia al respecto. No le había mencionado la aventura. Esa era una complejidad con la que no necesitaba lidiar a sus 12 años. Sí, los robos y las mentiras. Jaime asintió solemnemente. Me lo imaginaba. Ella había estado actuando raro durante meses. ¿Raro cómo? Como si estuviera fingiendo ser feliz cuando en realidad estaba pensando en otra cosa.
Y compraba mucha ropa nueva pero nunca la usaba cerca de nosotros. Jaime hizo una pausa. Además, empezó a poner su teléfono boca abajo en la mesa durante la cena. Oh, ella nunca solía hacer eso. De la boca de los niños. Incluso una niña de 12 años había notado las señales que yo había intentado ignorar. ¿Estás enfadada con ella?, pregunté. Jaime lo consideró seriamente. Sí, creo que sí. No solo por los robos, sino porque nos mintió todos los días. Me miró a los ojos. ¿Tú estás enfadado? Lo estuve. Ahora solo estoy decepcionado. Menos mal. Estar enfadado todo el tiempo es agotador. Esa noche, después de que Jaime se fuera a dormir, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. ¿Elías? La voz de Mara apenas era reconocible, ronca, derrotada. ¿Podemos hablar? No creo que sea una buena idea. Por favor, solo unos minutos. Necesito decirte algo. Contra mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Me estaba esperando en un cubículo en la esquina cuando llegué. Parecía haber perdido 10 kilos y lucía como si no hubiera dormido en semanas. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿Qué quieres, Mara? Quería disculparme. Disculparme de verdad, no solo decir que lo siento porque me atraparon. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que entiendas que nunca quise que llegara tan lejos, pero así fue. Lo sé, y sé que es mi culpa. Me miró con los ojos enrojecidos. Drew me convenció de que podíamos estar juntos, de que dejaría a Vera y de que podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Le creí porque quería creerle. ¿Y el dinero? Él dijo que solo estaba moviendo fondos temporalmente, que en realidad no estábamos robando nada. Río con amargura. Fui tan estúpida. Dejé que me convenciera de que estaba enamorada, cuando en realidad solo me sentía halagada por la atención. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que haberte dejado no tuvo que ver con que tú no fueras suficiente. Siempre fuiste suficiente. Yo fui la que no fue suficiente. No fui lo bastante fuerte para resistir la tentación, ni lo bastante inteligente para ver a través de sus mentiras. Ni lo bastante honesta para decirte lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Estudié su rostro en busca de signos de manipulación o justificaciones egoístas. En cambio, vi un remordimiento genuino y una autoconciencia que no habían estado allí hacía 3 semanas. ¿Qué te va a pasar? Prisión. De 4 a 6 años si me declaro culpable. Más tiempo si no lo hago. Se encogió de hombros. Mi abogado dice que debería aceptar el acuerdo de culpabilidad. Probablemente sea un buen consejo. ¿Elías? Acercó su mano, pero se detuvo antes de tocar la mía. ¿Le dirás a Jaime que la amo, que nada de esto fue su culpa? Ella lo sabe. ¿Y le dirás que lo siento? No solo por los robos, sino por todas las veces que no estuve realmente presente ni siquiera cuando estaba en casa. Asentí. Se lo diré. Gracias. Mara se levantó para irse, luego se detuvo. Por si sirve de algo, fuiste un buen marido. Mucho mejor de lo que merecía. Después de que se fue, me quedé en la cafetería 1 hora más, procesando la conversación. No había habido manipulación, ni intentos de justificar sus acciones, ni peticiones de perdón o reconciliación, solo un reconocimiento de lo que había hecho y la aceptación de las consecuencias. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en meses. 2 días después, el periódico local publicó un artículo de primera plana sobre el caso de malversación de Alden Industries. El artículo incluía fotos tanto de Drew como de Mara siendo llevados esposados, junto con detalles sobre el dinero robado y la aventura amorosa que había facilitado los delitos. Para la tarde, la historia había sido retomada por sitios web de noticias financieras y era tendencia en las redes sociales. Los nombres de Drew y Mara quedaron vinculados permanentemente a uno de los casos de malversación corporativa más grandes en la historia del Estado. Vera Alden me llamó esa noche. ¿Ha visto la cobertura de las noticias? Difícil no verla. Bien.
Quería que fueran famosos por todas las razones equivocadas. Su voz transmitía satisfacción. El abogado de Drew llamó hoy. Está listo para aceptar el acuerdo de culpabilidad. ¿Qué hay de Mara? Su abogado aún está negociando, pero ahora es solo cuestión de detalles. Se declarará culpable dentro de una semana. Y entonces se habrá acabado. El caso legal habrá terminado, pero las consecuencias los perseguirán por el resto de sus vidas. Vera hizo una pausa. ¿Cómo está llevando todo esto? Mejor de lo que esperaba. Se siente como un cierre. Eso es exactamente lo que es. Cierre, justicia y la oportunidad de empezar de nuevo. Después de colgar, subí a ver cómo estaba Jaime. Se había quedado dormida con un libro abierto sobre el pecho, un rasgo que había heredado de mí. Marqué su página, apagué la luz y me quedé en el umbral de su puerta por un momento, agradecido de que al menos una cosa buena hubiera surgido de mi matrimonio. A la mañana siguiente llegaron las noticias de que Drew Alden había aceptado formalmente un acuerdo de culpabilidad por 8 años en prisión federal, además de la restitución total. La audiencia de culpabilidad de Mara estaba programada para la semana siguiente. No planeaba asistir, ya había visto suficientes salas de tribunal para toda una vida. En lugar de eso, llevé a Jaime a desayunar y le dije que su madre se iría por varios años, pero que nos las arreglaríamos bien por nuestra cuenta. Lo sé, dijo ella, cortando sus panqueques con cuidadosa precisión. De hecho, estamos mejor cuando somos solo nosotros dos. Y tenía razón. Por primera vez en meses, nuestra casa se sentía como un hogar otra vez. El olor de la colonia cara finalmente había desaparecido, reemplazado por algo mucho mejor, el olor a la verdad.